buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom, Aníbal, Johnny, Jorge, sean todos bienvenidos. Vamos a continuar hablando del mismo tema de la vida del pueblo de Yahweh, que es una vida de reunión. Y hoy vamos a ver la segunda parte, vamos a estar estudiando algunos puntos más de los que estuvimos ya viendo. ¿Para qué son las reuniones del pueblo de Yahweh? La cuarta parte, para hacer la voluntad de Elohim y cumplir su propósito. En tu amor guiaste al pueblo que redimiste, en tu fuerza los conduces a tu santa morada. Tú los llevarás y los plantarás en tu propio monte, en el lugar que hiciste para morar, oh Yahweh, el santuario. Yahweh, que tus manos establecieron. Esto está en Shemot, en el capítulo 15. ¿Han notado alguna vez que el destino de la guía de la conducción de Elohim a su santa morada, Él nos guía hacia ese destino, ¿sí? Él conduce a su pueblo redimido y lo guía a ese destino justamente, es decir, a su santa morada. Ese es su objetivo. Sabemos que esta morada es el Mishkan de Elohim. Primero fue la tienda o el tabernáculo. Finalmente se convirtió en el templo para demostrar que este Mishkan tendría crecimiento, ¿sí? Pero claro, este tabernáculo y este templo fueron construidos por manos humanas, porque eran simplemente cuadros, o sea, sombras de la realidad espiritual que Yahweh levanta en su templo no hecho con manos humanas, como está escrito. Este es un templo estable, ¿sí? Que va a ser duradero, va a durar para siempre jamás. Pero en estas eras históricas que tienen comienzo y fin, ya fuera el tabernáculo o el templo, era el tabernáculo de Elohim en cuanto a su morada, su santa morada y su habitación. Este es el destino de la dirección de Elohim, ¿sí? Elohim nos conduce entonces y nos guía a este destino. Podemos darnos cuenta entonces que la habitación de Elohim es el encuentro del pueblo redimido, porque nosotros vemos las cosas como si fueran solamente la parte material externa, pero en el plano espiritual incluyen también la actividad interna que se realice, ¿no es cierto? Entonces, en una casa no es solamente la habitación, sino la actividad que se realice dentro de la casa, la convivencia está incluida dentro de ese concepto en el plano espiritual, ¿sí? Entonces aquí esta casa incluye el encuentro de Yahweh con el pueblo redimido, porque esa era la intención de Yahweh, reunirse en el tabernáculo con ellos. Eso no es algo estático. No es algo material, evidentemente, sino algo espiritual. Entonces tenemos un término que combina estas dos cosas juntas y que es la tienda de reunión, justamente. Esa es la expresión. La tienda se refiere al tabernáculo de Elohim y las reuniones, la reunión sin duda se refiere a las reuniones del pueblo de Elohim con él. Como dice, porque ahí en la tienda de reunión me reuniré contigo y ahí hablaré contigo y ahí me reuniré con los israelitas y quedará santificada por mi presencia. Yo moraré entre los israelitas y seré su Elohim, dice Shemot en el capítulo 29. Esto indica que las reuniones del pueblo de Elohim son justamente el tabernáculo de Elohim. A nosotros nos cuesta a veces diferenciar estas cosas porque decimos, el tabernáculo es una tienda donde la gente se reúne, donde Elohim se reúne con la gente. Pero ya cuando decimos el tabernáculo es la reunión, ya se nos complica un poquito en la cabeza, ¿no es cierto? Y sin embargo, en el plano espiritual las cosas son de esta manera. En el Tanaj, la imagen, por estas causas mismas, no era tan clara, ¿sí? Porque realmente es difícil describir cómo el pueblo de Elohim reunido es el tabernáculo. La reunión de la gente era el tabernáculo en sí, no la tienda. En el tipo del Tanaj tenemos el Mishkan de Elohim, tipificado por la tienda, ¿no es cierto? El tabernáculo como el centro del pueblo reunido de Elohim. Y al mismo tiempo tenemos una reunión del pueblo, ¿sí? Una asamblea formada, una asamblea donde la cual hay un encuentro y hay una reunión alrededor de la tienda y ese es el tabernáculo.
En el Bereshit ya tenemos que darnos cuenta de que la habitación de Elohim es la congregación. Y la congregación, según la palabra griega eclesia, que es la que es utilizada, ¿no es cierto?, es una especie de reunión. La palabra eclesia, de la cual deriva iglesia, que es una transliteración de esta palabra, no existía ninguna, bueno, en realidad sí existía, pero no se tomaron la tarea, directamente la transliteraron. Esta palabra es la utilizada en la Septuaginta como sinónimo de asamblea. En la Septuaginta, cuando aparece la palabra asamblea o congregación en el Tanaj, justamente la palabra cajal, que ya hemos visto, la Septuaginta utiliza la palabra eclesia. Entonces, cuando tenemos la palabra eclesia, ya no está hablando de una iglesia, ay, de repente ahora se transforma en una iglesia la palabra, no, está hablando de una asamblea o de una congregación, no es una palabra nueva. Es una reunión o una asamblea de los llamados a salir, ¿no es cierto? Cuando los llamados de Elohim se reúnen, esa es la congregación. La congregación es la reunión de un pueblo colectivo, ¿sí? Una reunión de creyentes. La congregación es mucho más que una quejilá actual, digamos, ¿no? Como las que se han hecho famosas en estos últimos tiempos. Por cierto, esta justamente, Kehilá, es una transliteración de una forma de la palabra cajal, ¿sí? Aunque podemos también llamarla de congregación, porque ya sabemos que todo es fractal, o sea, copias menores y mayores, pero exactamente la misma forma que se van reproduciendo. Sin embargo, la congregación local debe ser la suma de todas las quejilás de una localidad, si hay gente que se reúne aquí, aquí o allá, ¿no es cierto? Esa es la cuestión. Por supuesto, estamos en un momento de transición y de gran confusión todavía, recuperando cosas, por lo tanto no hay dos quejilás que se pongan de acuerdo, para variar, ¿sí? Entonces, en este momento no hay una ejad, no hay una unidad entre todas. Sin embargo, esto sería exactamente lo mismo que tener el templo de Jerusalén, ¿no es cierto?, y las diferentes sinagogas. A pesar de todo, todos están reunidos en el templo, por así decir, simbólicamente, que en un aspecto de sombras, todas las sinagogas formaban parte de ese cuerpo. El problema actual, perdón, como digo, es que hay mucha confusión, además de muchos caciques y poco indios, y no todos los caciques han sido enviados por Yahweh para hablar. No basta que el Ruach nos revele algunas cosas para abrir una sinagoga nueva realmente. Es necesario comprender que Abba no piensa en pequeño, él piensa en grande y que desea que todos estemos unidos. Según la enseñanza del Berihasha, ¿podemos creer que los santos de una localidad no necesiten reunirse? ¿O que no necesiten ninguna reunión? De esta manera aún así podrían llegar a ser una congregación. No vemos ninguna de esas cosas en todo el Tanaj, excepto en cada momento en que el pueblo se desvió. En esos momentos cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces tenemos que darnos cuenta de que sin las reuniones de creyentes en una localidad, sea esto físico, virtual o como pueda ser, porque los tiempos son muy diferentes, no hay vida de congregación práctica. Todo queda en una teoría simbólica. La carne no gusta de estas reuniones, evidentemente, por eso se aleja, pero el Ruach las ama porque está en su medio verdaderamente. La vida práctica de la congregación es las reuniones de los santos en una determinada localidad y de alguna forma, como sea que Abba haya permitido en estos días. La congregación entonces se vuelve real y práctica cuando todos se unen. Esto es una eclesia, una quejilá, cajal, toda la forma en que quieran explicarlo, ¿no es cierto? De cualquier manera, todas las palabras aplican. La eclesia es justamente la reunión de todos los santos. Y esta reunión es un encuentro, ¿no es cierto? Tenemos que darnos cuenta que esta reunión también es la habitación de Elohim, ¿sí? Porque no se trata solamente de que o sea, sí es un lugar físico, pero espiritualmente hablando, ese lugar físico no tiene un espacio físico como lo tenemos nosotros, pero es el lugar donde Yahweh
habita, Él trae su habitación. Entonces la congregación es la tienda de reunión. Justamente la reunión es la casa de Yahweh. La tienda significa también el tabernáculo de Elohim, ¿sí? La reunión significa las reuniones, los encuentros, ¿sí? Las reuniones de todos los santos. Shemot 15 habla del encuentro del pueblo redimido de Elohim. Fueron redimidos, pero ¿qué deben hacer entonces después de ser redimidos justamente? Bueno, ¿qué hizo Yahweh? Él los condujo a las reuniones, los guió a las reuniones. Notaron ya también que en Shemot 15:13 se usan dos predicados. Vamos a leer. En tu amor guiaste al pueblo que redimiste, en tu fuerza los conduces a tu santa morada. Entonces tenemos dos frases, ¿no es cierto? En primer lugar dice que el Adón guió a su pueblo redimido. Luego dice que el Adón los conduce. Las traducciones variarán grandemente, les aseguro que están de todos los colores, ¿sí? Pero el primer verbo es najá, con varios significados como encaminar, guiar, justamente, llevar, conducir, pastorear, poner, traer, ¿no es cierto? Llevar, traer. El segundo es najal, que son parientes, como podemos ver, que tienen los mismos significados prácticamente, pero literalmente significa correr por una chispa. Sí, o sea, como cuando un reguero de pólvora, ¿no es cierto? Corre por un camino bien definido, no anda por cualquier lado, no se conduce por el campo abierto, por así decir, sino que hay un camino muy definido. Entonces tenemos que Yahweh condujo, pastoreó, lideró al pueblo redimido y también lo guió por su camino para que el pueblo entrara en su morada. Una cosa es que los liderara para salir y otra cosa es que los condujera por un camino definido que se llama santificación para que este pueblo llegara a entrar a su morada. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí que podemos encontrar entre el primero y el segundo? Lidiar y guiar, vamos a ponerlo como para que nos podamos dar una diferenciación. Cuando los hijos de Israel viajaban por el desierto, la columna de nube o de fuego siempre estaba a la cabeza, ¿no es cierto? Ese fue el protagonista en el desierto. Si la columna de nube o de fuego se detenía, ellos no se movían. Al mismo tiempo que el Adón estaba tomando la iniciativa, también los estaba guiando. O sea, él iba adelante, no iba detrás, ¿sí? El que lidera también guía, no son dos acciones separadas. Como de costumbre tenemos esa dualidad que tiene que ser representada por dos imágenes, pero la acción es al mismo tiempo. Él estaba con ellos y estaba entre ellos guiándolos. En nuestra peregrinación creyente, en nuestro camino, ¿no es cierto? El Adón siempre está tomando la iniciativa y al mismo tiempo nos guía, nos conduce. Por eso es que Él es el buen pastor, ¿sí? Que siempre va al frente de sus ovejas. Hoy el Adón toma la iniciativa de una manera general, dándonos una dirección general. Luego, en ciertos momentos, viene a nosotros para ser nuestro guía y explicarnos en detalle. Finalmente fue por su guía justamente que él llevó a su pueblo redimido con su fuerza a su santa morada. Lo llevó al lugar que él determinó y ahí levantaron esta morada. La conducción entonces solo llevó a la gente en ese camino, sí, pero la guía lo llevó a un punto en particular, es decir, lo llevó a la santa morada de Elohim, que era el objetivo de todo esto, ¿no es cierto? Muy específicamente de esta salida de Egipto, es el objetivo del Padre era llevarlos para comenzar a edificar su habitación. Esta morada es solo la reunión, justamente, esa es la reunión. Entonces, después de la redención, la dirección y la guía del Adón deben llevar a su pueblo a las reuniones. Déjenme preguntarles acerca de su propia experiencia. Inmediatamente después de ser salvos, sabemos que todo fue maravilloso, ¿no? Fue excelente. Pero no tenían aún la sensación de estar en casa. No habían llegado a su destino hasta el momento en que llegaron a una reunión donde se encontraron verdaderamente con Él. Cuando llegamos a esa reunión, enseguida tenemos la sensación de estar en casa. No hay nadie que tenga que decírnoslo. Esa es la habitación de Elohim y nuestro encuentro con Él y también con los demás. Shalom, Gaby, Katy, César, bienvenidos. ¿Para qué son las reuniones del pueblo de Yahweh? Quinta parte.
y estas son también para entrar en la habitación de Elohim. La mayoría de los creyentes no se dan cuenta del asunto de reunirse de esta manera, ¿sí? En su mayoría consideran las reuniones como una especie de servicio de adoración, de acuerdo a sus ideas también, siempre según ciertos conceptos que son previamente adquiridos. No se dan cuenta de que el verdadero encuentro de la congregación es un destino al que tienen que llegar. ¿Sí? Es una cosa a la cual se atraviesa un camino y con su llegada este destino se convierte en el tabernáculo de Elohim. Debo decir que cuando Elohim no tiene hogar, también nosotros somos vagabundos, ¿sí? Porque si Él no tiene hogar, nosotros tampoco. Cuando Él no tiene un hogar, nosotros tampoco tenemos hogar, pero cuando Él tiene un hogar para vivir, ese hogar se convierte en nuestro. Nosotros somos su hogar y Él es el nuestro, ¿sí? Muchas veces cuando venimos a las reuniones tenemos la sensación de estar en casa. Si nos mantenemos alejados de las reuniones durante meses, ¿no es cierto? Vamos a tener la sensación de que nos hemos quedado sin hogar, a menos que estemos endurecidos y entonces nos alejemos verdaderamente. Y ahí ya no haya vuelta atrás. Si es así, entonces nos habremos convertido nuevamente en vagabundos. Pero cuando regresamos a las reuniones sentimos que estamos en casa. Y esa es la sensación que muchos tienen. Sin embargo, muchas veces la dejan de lado y desprecian al pobre Ruach que está en su interior saltando de alegría. Muchas veces se vuelven a alejarse. Esto prueba que nuestro encuentro es el tabernáculo de Elohim en sí. El tabernáculo no es solamente un lugar, sino también la reunión en sí. Cuando Elohim habita correctamente, nosotros también. Esta morada es nuestro encuentro. Menciono esto para mostrar la importancia de nuestro encuentro. No es solo una especie de servicio, una especie de adoración o una especie de reunión para tener un estudio bíblico o un tiempo de oración tampoco. No es solo eso. Cuando nos reunimos, levantamos el Ohel Moed para que Yahweh venga a él y se reúna con nosotros, con su pueblo, ¿sí? Es tener el tabernáculo de Elohim en esta tierra, verdaderamente. Es levantar el reino, como dice Mashiach, ¿no es cierto? Cuando nos reunimos, constituimos el tabernáculo de Elohim. Nosotros, como piedras, levantamos ese tabernáculo, ese templo, que es la casa de Yahweh. En este lugar de morada estamos en casa con Elohim, ¿sí? Estamos en casa con nuestro Padre. Cada reunión es una reunión familiar, no es una cosa hiper solemne, no es una reunión ritualística, es una reunión familiar. Versículo 17 dice, tú los llevarás y los plantarás en tu propio monte, en el lugar que hiciste para morar, oh Yahweh, el santuario Yahweh que tus manos establecieron. El monte Sión es el monte de la tierra santa, ¿no es cierto? Y la tierra prometida es la herencia de Elohim. Así que el monte de la herencia de Elohim es el monte Sión. Según este pasuk, Elohim quería plantar a todos los hijos de Israel en el monte Sión. Entonces podemos pensar que geográficamente hablando es imposible plantar a todos los hijos de Israel en el monte Sión porque no entra, ¿no es cierto? Este sería nuestro entendimiento natural. Pretenderíamos decir todas esas cosas y evidentemente no tendría ni pies ni cabeza en ningún sentido. De acuerdo con el entendimiento y la visión de Elohim, sin embargo, todos los hijos de Israel fueron plantados en esa montaña. Esto es una visión espiritual, esto no es una cuestión material. Al menos 3 veces al año, en el momento de Pesach, en el momento de Shavuot y en el momento de Sukkot, todos los varones se reunían para quedarse en esa montaña. Tenían que subir, ¿no es cierto?, a la casa de Yahweh. Entonces, a los ojos de Elohim, todos los hijos de Israel fueron plantados en ese monte. Tenemos que darnos cuenta que esta plantación fue el recogimiento y la habitación de Elohim, ¿sí? Esas fueron las reuniones, eso fue en sí el tabernáculo. La parte externa es una cáscara muerta, ¿sí? Y nada más. Él lo que tiene es una habitación viva. Durante esos días de las fiestas, todos los hijos de Israel se quedaron allí en el monte día y noche. Si su fiesta duraba 7 u 8 días, ¿no es cierto?, se quedaban en ese monte 7 u 8 días. Cuando Elohim miraba el monte Sión, veía todo su
pueblo escogido y redimido quedándose allí y él se sentía perfectamente feliz. Esta reunión fue el tabernáculo de Elohim en esta tierra. Todo su pueblo escogido y redimido se quedaba con él en esa montaña. Y esto fue una plantación, también fue una reunión y también fue una habitación, justamente. Entonces, es el hogar mutuo de Elohim y de sus hijos, de su pueblo elegido. Este es un cuadro en el Tanaj, ¿no es cierto? Y hoy nuestras reuniones son el cumplimiento de este tipo. No nos damos cuenta de que toda la gente de hoy en esta tierra es miserable. Tenemos que darnos cuenta de eso, pero si lo vemos a nuestro alrededor, es todo terrible a nuestro alrededor. Pero ya sea que estén bailando, surfeando, jugando a la pelota, cantando, saltando, comiendo, bebiendo, ¿no es cierto? Jugando, lo que sea, son miserables. Son miserables, en las buenas o en las malas son miserables, ¿sí? Ya sean fuertes o débiles, son miserables, no importa la condición. Ya estén sanos o enfermos, siguen siendo miserables. ¿Y nosotros también somos miserables? Esa es una pregunta. Si no venimos a las reuniones, ¿cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos miserables o nos sentimos agradables? ¿Nos sentimos vivos? ¿Manifestamos nuestra miseria o manifestamos a Yahshua? Puedo testificar que yo soy feliz todos los días en mi casa, pero a veces no soy tan feliz. ¿Está? Sucede, pero tengo la garantía de ser feliz cuando vengo a las reuniones, ¿sí? Porque me levantan el ánimo, porque me activan completamente. Cuando tenemos los estudios, cuando me reúno a orar con los hermanos, ¿sí? Puedo no venir feliz, tal vez, porque no tuve todo el tiempo feliz allá en mi casa, pero sé que saldré feliz. Ciertamente, así debe ser y de ninguna otra manera si nuestras reuniones son en el Ruach. Sí, en la carne podemos salir de cualquier manera, pero en el Ruach tenemos que salir llenos de Mashiach. ¿Por qué nos sentimos tan agradables en las reuniones? Nos sentimos bien, revitalizados, vigorosos. A veces he tenido la sensación de que la reunión puede haber sido demasiado larga, ¿no es cierto? Alguna reunión ha sido demasiado larga. A veces estoy realmente cansada para estar ahí sentada durante 2 o 3 horas, pero debo decir que no me siento miserable. Eso no me quiere, una cosa no quiere decir la otra, me siento aburrida, no me siento desesperada por salir, para nada. Puedo estar cansada, pero todavía es agradable. Todavía es agradable estar en la familia y estar en casa. En cierto sentido, quiero a veces irme a dormir, irme a descansar, a comer, lo que sea, ¿no es cierto? El cuerpo físico puede pedir descanso y eso no es tampoco una cosa pecaminosa, es una necesidad. Pero en otro sentido, quiero quedarme ahí. Y quiero quedarme ahí. Mientras esté en las reuniones, sé que me sentiré agradable, fortalecida, ¿no es cierto? Pero cuando llegue a casa, puede que me sienta nuevamente miserable. Fuera de la reunión, uno no está en contacto, fuera del Padre, no está en conexión completa. Tengo la seguridad y la garantía de que me sentiré bien justamente mientras esté en las reuniones. Necesitamos dedicar algo de tiempo a volver a estudiar nuestra vida de reunión, ¿no es cierto?, para poder ver algo más. En cierto sentido, no los estoy animando a que vengan a las reuniones en sí, ¿sí? Pero me gustaría decir claramente cuál es la diferencia entre asistir o no a las reuniones. Tenemos 2 opciones, como siempre, la vida o la muerte. Es tan simple como eso, ¿sí? Es nuestra decisión, por supuesto. Si nos gusta morir, quedémonos en casa. Esa es la decisión. Si nos gusta vivir, vayamos a las reuniones, porque necesitamos esa alimentación mutua, no es alimentarnos para comer y llenar nuestras barrigas individualistas. Si nos gusta es alimentarnos unos a otros. Todo es unos a otros en el reino de Elohim. No hay nada que se haga uno mismo. Fuera de las reuniones estamos bajo la muerte, ¿sí? Porque estamos en desobediencia y en necesidad, sobre todo. Una cosa que la gente no se da cuenta, que lo que están buscando tan desesperadamente está ahí en eso que no quieren hacer. Pero si vamos a las reuniones tenemos la garantía de vivir verdaderamente, de empezar a alimentarnos cada vez más y ir creciendo. Cada vez son reuniones más ricas. A veces, debido a los problemas personales subjetivos, llevamos nuestra miserable situación desde nuestro hogar a las reuniones y llegamos completamente húmedo, pero no tenemos que contristar a las reuniones con esos problemas. Deberíamos dejar justamente todas las problemáticas antes de entrar a las reuniones, dejarlas
fuera y ir sin ellas. Según la vida humana, el único momento agradable, el lugar agradable es el encuentro. Algunos dirían, por ejemplo, que pueden decirme, ah, no, el día de mi boda fue el más feliz, ¿no es cierto? El lugar más feliz. O alguna otra idea, ¿no es cierto? De, qué sé yo, cuando nació mi bebé, un montón de cosas se pueden llegar a decir. Puede ser, no estamos diciendo que no hayan sido lugares y momentos agradables y felices, pero incluso si realmente ese momento, el lugar fueron felices, eso fue una única vez en toda la vida. Y esa es la diferencia que tiene con ir a la casa del Adón. Si es como comparar la salvación, que es una única vez, con la santificación, que es todos los días por el resto de nuestra vida. Pero en las reuniones podemos experimentar el tiempo de encuentro y el lugar de encuentro justamente una y otra vez. Y eso debería dejarnos sumamente felices. Los incrédulos no tienen este tipo de encuentro, por lo cual nunca han probado un lugar tan agradable, pero nosotros lo tenemos. Sí, tenemos todo eso a nuestra disposición y necesitaríamos dejar de no comprender que ahí está nuestra satisfacción. Ese es el lugar de satisfacción en el cual el Padre ha dicho, donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, yo estoy colocando mi nombre para que les quede claro, ¿tá? Yo coloco mi nombre. ¿Y dónde me van a adorar? Donde yo coloque mi nombre, dice él, ¿no es cierto? Entonces todo tiene bastante lógica y aún así todos decimos, no, pero yo me lo encuentro con él en casa, solo. No podemos hacer eso. Aunque tenemos que tener ese encuentro privado, ese no es el encuentro pleno, completo que tenemos que tener con Él. No somos individuos separados, sino que ya lo sabemos, somos un edificio. ¿Cómo puedo decir que la montaña del Pasuk 17 que mencioné se refiere al monte Sión? Es porque es el tabernáculo de Elohim, justamente el santuario en el que Elohim habita es el templo. Primero Elohim hizo el monte Sión edificado sobre la roca, ¿sí? Entonces Elohim construyó y estableció el templo en el monte Sión. Y el monte Sión con el templo como santuario de Elohim era el lugar de reunión de todos los hijos de Israel. Estos son hechos históricos concretos, ¿no es cierto? 3 veces al año todos tenían que ir allí, no solo para hacer una visita, sino incluso para quedarse, para vivir durante una semana, por lo menos eran las fiestas, ¿sí? Viven ahí no solo por sí mismos, sino con Elohim durante 8 días. Y 7 días en las escrituras indican un curso de tiempo, un ciclo completo, ¿no es cierto? Con un nuevo comienzo, es el 8º. Esto significa que durante el curso completo de nuestra vida humana tenemos que permanecer reunidos con Elohim y en el cuerpo. Podemos permanecer en el tabernáculo de Elohim y debemos permanecer en las reuniones, por lo tanto, porque no podemos permanecer reunidos con Elohim sin el resto del pueblo. Simple y sencillamente, Abba no levantó un tabernáculo para cada israelita, hizo un tabernáculo para todo el pueblo. Entonces deben traer todo lo que les ordene al lugar donde Yahweh su Elohim escoja establecer su nombre, sus ofrendas quemadas y otros sacrificios, sus diezmos y ofrendas elevadas y todas las ofrendas votivas selectas que le prometan a Yahweh. Dice Devarim en el capítulo 12. Y Pasuk se refiere a un lugar, ¿no es cierto? Lo que mandó a los hijos de Israel que después de entrar en la buena tierra, porque todas estas cosas fueron en gran medida solamente ejecutadas en plenitud cuando entraron en la buena tierra. O sea que ellos estaban como nosotros ahora, bajo promesa, ¿sí? Mientras tanto, no debían reunirse en cualquier lugar, o sea, no podían reunirse donde a ellos se les antojara cuando llegaran allá, bueno, vamos a levantar el templo acá, no. Sí, solamente había un lugar que era legítimo para que se reunieran y ese sería el monte Sión cuando Yahweh determinara, ¿no es cierto? Y ahí estaría el templo de Elohim. 3 veces al año tenían que traer sus mejores productos y de la tierra que habían cultivado a ese lugar para la recolección. La recolección, cuando decimos la recolección, es justamente una recolección colectiva, una recolección corporativa. Ahí permanecieron junto con Elohim. Ese era su momento de reunión. Ahí se reunían todos los años. Sabemos que estos aspectos diferentes de una cosa son aspectos, perdón, diferentes de una cosa, es decir, de nuestra reunión
actual hoy también, porque son todos sombras, porque son todos cuadros. Y nuestra reunión actual debería ser justamente de esta manera. Shalom, Mili. ¿Para qué son las reuniones del pueblo de Yahweh? Sexta parte, para hacer la voluntad de Elohim y cumplir su propósito. ¿Cómo podemos probar que encontrarnos, o sea, reunirnos, es hacer la voluntad de Elohim y cumplir el propósito de Elohim? Meditaba yo para entender esto, pero me resultaba muy difícil hasta que entré en el santuario de Elohim y entendí el paradero de ellos, dice el Mismor 73. Cuando el salmista pensaba en ciertos asuntos, era doloroso para él, estaba pensando en la prosperidad de los inicuos, ¿no es cierto? Pero cuando entró en el santuario de Elohim empezó a comprender. Creo que en el pasado muchos de nosotros buscábamos la voluntad del Adón con respecto a nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestra escuela, estudio, todos muchos aspectos, ¿no es cierto? Muchas veces fue doloroso porque no comprendíamos. Buscábamos conocer la voluntad de Elohim con respecto a estas cosas, pero era doloroso porque estábamos fuera del templo. Pero cuando simplemente llegamos a las reuniones, lo que queríamos saber se nos hizo muy claro. El mensaje no cubrió necesariamente cada cosa, cada detalle en particular, ¿no es cierto? Ningún testimonio se refirió a cada uno de los puntos que teníamos pendientes y simplemente vinimos a las reuniones, nos sentamos, ¿no es cierto?, aquí y la claridad llegó. Por supuesto, muchas veces los testimonios nos ayudaron a ser claros, muchas más veces el mensaje también nos ayuda a ser claro. No es que los estudios nos sirvan, no es que todas estas cosas sean secundarias, no, todo va junto, todo tiene que funcionar al mismo tiempo. De todos modos, todos podemos testificar que asistir a las reuniones es el mejor lugar y el mejor momento para conocer la voluntad de Elohim, porque acá podemos tener las charlas y quedan grabadas, si uno las mira y los otros, el que no la vio en la reunión ahora que estamos reunidos en vivo, la verá en diferido y todo lo demás, pero la riqueza está en cuando nos reunimos después de las charlas para poder hablar acerca de estas cosas y hacerlas vivas. En ese momento todas estas cosas se hacen vivas para todos y cada uno. Eso es completamente diferente a agarrar un libro y leerlo. Raramente podemos llegar a conocer la voluntad del Adón fuera de las reuniones, ¿sí? Que es donde revolotea ciertamente el Ruach HaKodesh, ¿no es cierto? Revolotea sobre nosotros. Pero muchos han llegado a conocer la voluntad del Adón en las reuniones, porque la voluntad del Adón no es para una persona únicamente, sino que es corporativa y unos estamos siempre edificándonos a otros. Demasiadas veces oramos por cosas una y otra vez, ¿no es cierto?, buscando conocer la voluntad del Adón, pero no logramos aclararlo, no lo tenemos del todo claro al asunto. Sin embargo, cuando llegamos a las reuniones queda todo muy claro y de a poco se va resolviendo inclusive muchas de esas cosas. Hacer la voluntad del Adón depende primero del conocimiento. Si pudiéramos conocer la voluntad del Adón, la mayor parte entonces evidentemente estaría reunida. Tenemos que darnos cuenta de que hoy en la tierra, además de nuestra vida interior, ninguna otra cosa es tan crucial, tan importante y tan provechosa como la cuestión del encuentro, como la cuestión en la cual hay una interacción orgánica entre los hijos del Padre. Créanme, los israelitas salían a recoger el maná, pero lo cocinaban y lo comían todos juntos, ¿sí? Los pueblos semitas son pueblos de costumbres muy gregarias, ¿sí? Ellos aman compartir entre todos las cosas. No son cerrados y egoístas como nuestra sociedad actual, que uno puede pasar al lado de alguien que está ahí con hambre y dejarlo tirado. Algún día todos testificaremos que perder nuestro trabajo no es tan importante como perder una reunión. Para el pueblo semita, para los pueblos orientales, el orden de las cosas también es bastante diferente al que nosotros tenemos en nuestra cabeza occidental. Yo testifico de esta verdad, aunque en su momento tampoco la vi, como tantos otros, ¿no es cierto? Solamente la vi tiempo después. Hoy agradezco que el Padre me haya tirado de ese trabajo que en algún momento me pareció el fin del mundo y el fin de la vida, ¿no es cierto? Perderse una reunión no significa necesariamente que me quede sin maná.
Aunque lo normal es que quienes dejan una cosa terminen dejándolo todo, y eso es cierto. Una cosa es perderme una reunión por un accidente, algún acontecimiento, o otra cosa diferente es dejarla y dejarla y dejarla y dejarla y me alejo. Sí, eso es enfriarse. Perder nuestro trabajo no significa tampoco una pérdida real, entendámoslo. No quiero asegurarles en forma de superstición, pero diría que si todos nos reunimos adecuadamente, el Abadón probablemente nos mantendrá en nuestros trabajos. Ciertamente, Él siempre provee, porque no era el trabajo el que estaba proveyéndonos siempre el Adón. Entonces podrían decir, si es así, dejemos todos nuestros trabajos, ¿no es cierto? Y ella es más cómoda. El Adón nos va a ayudar y vamos a tomar esa reunión con un Montesión, nos reunimos todos los días y nos quedamos acá todos los días. Eso es superstición, literalmente. Eso sería supersticioso y sería estar tentando al Adón. ¿Sí? Una cosa que ni siquiera la doña Shua hizo. No se trata de no trabajar, y ni siquiera de no trabajar en el mundo, ¿sí? Sino que nuestro verdadero trabajo, el concepto que nosotros tenemos de trabajo, tiene que ser completamente revertido. Nuestro verdadero trabajo es todo lo que se refiere al Padre. A ese trabajo debemos darle lo mejor de lo mejor y no al otro trabajo. Es siempre la obra del Padre, la edificación y la casa. Pero debemos recordar que en Corintiín Bet 8, Shaul considera que nuestro trabajo regular es la recolección del maná. ¿Sí? Conocemos la historia de la recolección del maná porque la estudiamos. Algunos codiciosos en ese momento recogieron más, ¿sí? Pero después la medida para todos fue la misma. Entonces no sirvió de mucho. A lo mucho de nosotros nos gusta recolectar más, pero eventualmente resulta siempre en lo mismo, una cosa que nos equipara a todos. Aquellos que reciben más o recogen más no tienen exceso, y los que recogen menos no les falta. Así que veamos cómo es con él, ¿sí? A pesar de que se reúne tanto con toda energía y esfuerzo, pues eventualmente lo que obtenemos es exactamente lo mismo. Nosotros, que somos las personas que conocemos, vivimos del maná. Justamente, no vivamos de nuestro trabajo. ¿De qué vivimos? De lo que Abba nos da todos los días. ¿Sí? Vayamos a hacer un trabajo, pero no vivamos de ese trabajo. No se trata de yo vivo de ese trabajo. Pues yo vivo de ese trabajo, yo me convierto en ese trabajo. Yo soy aquello de lo cual vivo, de lo cual yo obtengo mi fuente de vida. Si yo lo considero de esa manera, entonces terminaré siendo mi trabajo. Me terminaré convirtiendo en eso. Vivamos del maná, ¿sí? Existe una notable diferencia entre trabajar y vivir de. Son dos cosas muy diferentes. El trabajo debe dejar de ser nuestra vida, nuestra centralidad, y volver a su lugar correcto, un medio de subsistencia, como para los israelitas pudiera haber sido en aquel momento recoger el maná, o trabajar la buena tierra cuando entraron, o cuidar del ganado mientras estaban en el desierto, ¿no es cierto? Tareas que proporcionan los medios, pero no son ese medio. Esa es la gran diferencia. No podemos dar más importancia a la recogida del maná. Ay, tengo que ir a recoger el maná, ¿no? Y tengo que hacer toda una cosa, que al maná en sí, que a comerlo, ¿sí? No le podemos dar mayor importancia a la siega del trigo que nutrirnos de los panes. Es ridículo hacer hacer más importancia, darle más importancia a aquello que puede proporcionarnos los medios que al objetivo por el cual estamos buscando esos medios. El trabajo es solo un medio, no es un fin, y ciertamente tampoco es lo principal. La palabra del Adón es digna de confianza. Por el contrario, él dice que no nos preocupemos por el mañana. Dice que no tengamos ansiedad por el mañana. El mañana no está en nuestras manos. Y ese es otro hecho bien simple. No vivamos la vida de mañana haciendo planes en la cabeza, ni vivamos la vida de las posibilidades diciendo, ¿y si esto, y si aquello? Porque esas son cosas completamente vanas. Vivamos una vida de hoy en sus manos. Busquemos primero su reino. Esa es una orden, no es una sugerencia. ¿Tá? Lo que dijo fue una orden. Entonces lo que necesitamos para comer, para beber, para vestirnos, nuestro Padre realmente lo añadirá. Él dará Él dará el reino, ¿no es cierto? Si buscamos primero, y además agregará cubrirá todas las necesidades, literalmente. Este es el maná de hoy. Perder un trabajo no debería preocuparnos porque eso es reemplazable, pero perder una reunión con el Padre, con los hermanos, eso debería incomodarnos verdaderamente porque nos estamos quedando sin
ese salario diario que es lo que nos da vida. Ese es el verdadero alimento. He estado sirviendo a la DON durante muchos años, pero no perdí mi trabajo al comienzo de esos años. Y más bien, él me lo quitó porque yo estaba renuente a dejarlo, como tantos, ¿no es cierto? Yo o sea, lo consideraba como parte de mi tarea, ¿no es cierto?, de mi vida. Yo también creía que yo era mi propia proveedora. Entonces que tenía que trabajar para obtener ese salario. Sí, agradecía al padre por el trabajo y todo lo demás y le decía gracias porque vos me das el trabajo, pero si yo no voy a trabajar, ¿qué pasa? ¿Cierto? Entonces, al final de cuentas, yo me estaba constituyendo en mi propia proveedora. Entonces, él me quitó eso. Y me desesperé, me lamenté, creyendo que también iba a tener que dejar este trabajo que yo ya había comenzado y lo hacía bastante, pero no tanto. Pero para mi sorpresa fue el comienzo real de mi ministerio, en verdad. Hasta ese momento, aunque no había trabajado, pero era diferente, completamente diferente. Y desde entonces él ha estado proveyendo siempre. La palabra del Adón es digna de confianza, ¿sí? Seguramente no tenemos que preocuparnos por nuestra vida, porque la solución viene de él. Siempre y de todas formas. Si nos resistimos mucho, en un momento dado nos va a dar un sacudón, nos quita las cosas y nos va a mostrar que él tenía razón. O sea, exactamente eso que decíamos, no quiero, él lo va a hacer. Entonces no necesitamos sentir ansiedad por nuestras necesidades mientras lo busquemos a él y a su reino. Si estamos haciendo otras cosas, sí, pónganse ansiosos porque evidentemente no estamos bien parados. Entonces tenemos que darnos cuenta de que la vida práctica del reino es el encuentro. Si decimos que buscamos su reino, pero no nos reunimos, ¿qué clase de reino es ese? ¿Cómo se puede hacer un reino mientras yo estoy en mi cuarto, en mi casa? ¿Qué reino? Es el reino de una sola persona. El reino práctico es la vida del encuentro. No hay reino donde no hay ciudadanos que se reúnen entre sí y encontrarse es buscar el reino primero. ¿Sí? Entonces la necesidad de estar encontrándonos tiene que estar ahí adentro. No puede una persona alejarse de las reuniones ni siquiera tener pocas reuniones. Necesitamos tener esa ansiedad justamente por la obra y no por otras cosas. Asistir a las reuniones es también buscar el reino primero, porque ahí es donde está el deseo del Padre, el corazón del Padre con su voluntad. Ahora volvamos al asunto justamente de hacer la voluntad de Elohim. Vivimos en esta tierra y nuestra meta, nuestro propósito es hacer la voluntad de nuestro Padre, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos conocer su voluntad? No hay otra forma que no sea asistiendo a las reuniones. Puedo asegurarles que sin asistir a las reuniones sería más que difícil para cualquiera conocer la voluntad de Elohim. Por eso tantos han estado durante toda su vida, incluida, preguntándose cosas, preguntándose cómo hacer la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre no es para personas individuales, la voluntad del Padre es para su pueblo completo, necesita tener al pueblo andando para que podamos estar edificándonos unos con otros, papas contra papas, como lo sabemos a veces, pero también en una buena relación, alentándonos y apoyándonos unos a otros, ¿no? Todos son para pelarnos, pero en todo sentido se necesitan estar juntos. Puedo asegurarles que sin asistir a las reuniones sería más que difícil para cualquiera conocer la voluntad de Elohim. Y el entorno que tenemos nos confirma esas cosas. La forma de conocer la voluntad de Elohim es acudir a las reuniones donde Él habla con su pueblo. ¿Dónde dijo que Él iba a hablar con su pueblo? En la tienda de Moshe, en la tienda de Aarón, no, ¿verdad? Él dijo que él se reuniría en el tabernáculo, que es una tienda de reuniones, es su nombre. Entonces, cuando comenzamos a perdernos las reuniones, comienza a perderse la voluntad de Elohim. Y comenzaría a regresar esa vida miserable, ¿no es cierto?, que habíamos tenido antes bajo la tiranía de Hasatán, de la cual ya habíamos sido liberados. Cuando nosotros decimos, no, yo sigo en lo mío, Abba nos deja, Abba deja que nos alejemos y deja que seamos esclavizados nuevamente. Eso no quiere decir que las personas queden perdidas, sino que Él va a permitir que sufran justamente porque están eligiendo el camino malo antes que el bueno. Así que por eso tenemos que hacer todo lo posible para no perdernos ninguna reunión, dentro de lo posible, esforzarnos. Abba sabe lo que es posible y lo que no es posible, de manera tal que una de
las cosas que, si, por ejemplo, en un horario de alguna cosa estoy ocupado con otro lugar, mi trabajo me lo impide, esto o lo otro, algún día tengo que ir, qué sé yo, al médico, cosas así, él sabe eso. Diferente es el caso cuando yo decido no, porque ese es mi horario de estar tranquilo en mi casa descansando, ¿no es cierto? Y cuando entonces estamos demostrando la poca importancia y en qué lugar secundario tenemos a su obra. Así que insistir en decir que nuestro trabajo es lo que nos hace libres, lo que nos da todas esas cosas y que necesitamos colocarnos en el primer lugar, es algo que nos pone en peligro, ¿no es cierto? Eh, si hacemos esto, si por el contrario ponemos otras cosas en primer lugar, somos usurpadores una vez más de un trono que no nos pertenece. Estamos gobernándonos a nosotros mismos, estamos tomando las decisiones por nosotros mismos. Participar de las reuniones debe ser lo primero porque la reunión es donde el Padre se presenta con sus hijos en su pueblo. Sobre todo en esta época en la cual se está hablando de la reunión nuevamente, de la restauración de las dos casas, la reunión del pueblo y todo lo demás, no podemos estar pensando en reuniones individuales. Las reuniones con el pueblo, las reuniones con el pueblo. Entonces es una cosa corporativa verdaderamente. Entonces participar de las reuniones tiene que ser lo primero. Y si estamos decididos, realmente el Padre ajustará las cosas para que consigamos ese deseo, porque también es su deseo. Él lo está colocando. Si nos está inquietando con esas cosas, es porque Él lo está colocando. Pero nosotros somos los que debemos dar primero ese paso firme de determinarnos a alcanzar esa cosa, ¿sí? O el mar no se abrirá, simplemente. Nunca he visto un santo que finalmente sufriera por haber venido a las reuniones, por haber estado haciendo las cosas del Padre, que el Padre lo hubiera abandonado. Eso no lo he visto, a menos que esa persona no esté haciendo verdaderamente las cosas, ¿sí? Viviendo conforme al crecimiento, obviamente, ¿sí? Porque el Adón es fiel y su promesa es confiable. Así que, hermanos, anímense y estén seguros en sus manos. Tenemos que aprender también a alargarnos en Él, a reposar en todo en Él. Y esto no es una cosa de la boca para afuera, en la cual yo reposo en Él, pero tengo que ir a trabajar porque si no me despiden. O sea, una cosa así, ¿no es cierto? Y Abba no me va a dar de comer en ese momento. Entonces, Él nos cuida siempre, con o sin trabajo, así que yo creo que todos hemos pasado por alguna u otra situación parecida en la cual podemos afirmar que de una u otra forma Él provee, ciertamente. Esta no es solamente la forma correcta, sino que también es la forma única. No hay otra forma. Con el Adón no hay muchas opciones, con el otro sí, pero con él hay una sola. No tenemos otra opción. Para ser un ser humano, ¿no es cierto? Tenemos que ser creyentes. Para ser creyentes tenemos que asistir a las reuniones, no solo a las de aprendizaje, sino también a las de edificación y a las de oración. No hay elección. Ese es nuestro destino y esta es nuestra escuela, por así decir. Esa es la forma en la cual Él nos educa. ¿Cómo hizo Él con sus hijos? Los agarró y los mandó al mundo y le dijo, bueno, vayan que yo les tomo examen el fin de semana. No, Él separó a su pueblo y comenzó a enseñarles a todos juntos. Nuestro Padre nos predestinó, sí, justamente de esta manera. Unirnos es nuestro destino, porque ese es el deseo suyo. Que todos sean uno como tú y yo somos unos, dijo Yeshua, ¿no es cierto? Entonces, ese es su deseo. Si seguimos la predestinación de los Hinken, por la cual hemos sido predestinados desde antes de la creación del mundo, seguramente vamos a estar bajo su bendición, porque ahí es donde vamos a estar colocándonos debajo de su deseo. Para eso nos creó, para eso nos predestinó, obedecemos, si no nos rebelamos, estamos bajo la bendición. Algunos podrían considerar que sacrifican demasiado tiempo para asistir a las reuniones, podrían considerar que si usaran todo su tiempo para hacer negocios, por ejemplo, ganarían más dinero o alguna otra cosa. Inclusive que podrían simple y sencillamente descansar más o que podrían aprovecharlo para tantas cosas, ¿no es cierto? Siempre nuestra mente inventa. Dejémoslo probar durante 4
4 o 5 años y verán el sufrimiento. Lamentablemente, Abba deja realmente que nosotros nos vayamos. Decimos, no quiero, no quiero, bueno, anda. ¿Y a qué le pasó al hijo pródigo? ¿Acaso el padre le negó las cosas? Le dijo, no, anda, todo bien. Y después venimos con el equino jadeante. Así que he visto demasiados casos como este que menciono, ¿no es cierto? Este pensamiento es bastante engañoso, como el corazón que lo provoca y se aferra a él. Tenemos que apoyarnos en la palabra confiable de las sagradas escrituras de Elohim, no en las opiniones de nuestra carne. Tenemos que confiar en su promesa y tenemos que obedecer su mandamiento de asistir a las reuniones. Los israelitas no se reunían únicamente esas 3 veces por año para la fiesta. Estas eran las santas convocaciones, ¿sí? Pero ellos se reunían entre sí continuamente. Si vamos a las reuniones estaremos guardando su predestinación y el destino de bendición va a venir a nosotros. No solo nos llegará a nosotros, o sea, a nuestra generación, sino también incluso a las siguientes generaciones según la promesa suya. Si tanto nosotros como nuestros hijos estaremos bajo la bendición de Elohim. Si decimos que trabajamos por ellos, entonces vamos a darles lo mejor de lo mejor, que es la bendición de Yahweh, porque esa es la excusa que siempre ponemos para salir a trabajar al mundo. Y si eso que le estamos dando y que les hemos estado dando ha sido lo peor de lo peor. Este es nuestro destino, así entonces, hermanos y hermanas. Y reunirnos no es poca cosa. Nuestro destino es el destino del pueblo de Yahweh, porque Él predestinó, sacó, separó para esto. No podemos tener otra opción si en verdad decimos que tenemos al Ruach de Mashiach en nuestro interior. El Ruach de Mashiach no duda en hacer todo lo que el Padre dice, ¿sí? Porque realmente este es el Ruach que nos empuja al cuerpo, a la congregación, ¿no es cierto? Aquí conocemos la voluntad de Elohim y aquí hacemos la voluntad de Elohim también. Finalmente, de esa forma cumpliremos su propósito. Bueno, Shalom Bibi. Habiendo ahora terminado entonces esta presentación, en unos minutitos nos encontramos entonces en el Meet de edificación para hablar acerca de todo esto. Shalom, hermanos, nos vemos en unos minutos.